Pues les comentaba entonces de estos, de la decoración interna que vamos a tener en el Palacio Municipal de Atlixco. Este, una decoración, ¿no? A partir de unos murales que evidentemente pues representan, ¿no? Una parte de la historia del propio pueblo, del propio Atlixco y en general el resto de sus atractivos culturales, históricos, naturales, ¿no? Del mismo pueblo. Estos murales fueron creados por Fausto y Faustino Salazar. Así se llamaba el pintor. Bueno, en conjunto, lo que pasa es que de ahí pues, bueno, es un grupo, fue un grupo en realidad, ¿no? Pero el principal fue Fausto y Faustino Salazar. Por ahí va a aparecer Polo Castellanos, los hermanos Miguel y Juan eh, Catnegro, que en sí pues van cada uno pintando de acuerdo a los temas, o sea, hasta donde entiendo la división que hicieron entre ellos es que uno pintaría, por ejemplo, la parte conventual, la parte de la fuente del convento, otro la parte del volcán con la iglesia y las calles, otro la parte de las flores, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pues se dividieron más bien por temas en este tipo de murales. Son murales que destacan mucho. Yo creo que en este sentido sí destacan bastante, porque no es raro que en el Palacio Municipal exista este tipo de murales, en donde se narran la historia del lugar. De hecho, más bien es raro cuando no los hay, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX, a partir de que Diego Rivera pintó los murales en Palacio Nacional, pues en la mayoría de los palacios de gobierno se empezaron a pintar murales con la historia del lugar, ¿no? Así lo tenemos en Puebla, en Tlaxcala, en Querétaro así sucesivamente en los palacios municipales. El asunto es, digamos, el estilo del mural mismo, ¿no? Este mural, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con lo que hacía Diego Rivera, por las formas, por los elementos que aparecen, por los objetos, por los colores mismos. Es un mural muy típico de Atlixco en el sentido de tanto color, tanta felicidad, ¿no? Con este tipo de colores y el tipo de formas, adornado con flores por todos lados, evidentemente. Aquí, pues no podemos negar en ese sentido que las flores es algo fundamental para el pueblo mágico de Atlixco, y sin embargo, pues no dejan de aparecer los elementos que componen al mismo Atlixco, ¿no? Por ejemplo, insisto, la parte de los conventos, la parte de las calles y los adornos, los tapetes florales que ya hablaremos, la misma iglesia, el volcán, el reloj en el cerro, con el cerrito mismo, ¿no? Los papalotes, los globos aerostáticos y todo esto. Así es como vamos a tener estos murales. Estos murales fueron creados en 1963, si mal no recuerdo. Sí, en 1963. Este, y digo, se los comento sobre todo porque como bien les dije, pues es a partir del siglo XX cuando se empiezan a representar la historia de los lugares en los palacios municipales. ¿De acuerdo? Pues ese es uno de los principales atractivos del mismo palacio municipal. Vale mucho la pena entrar a este lugar, a este espacio. Desde donde ustedes estén, desde el espacio en el que se planten en el pueblo de Atlixco, prácticamente van a tener una vista del volcán Popocatépetl.
van a tener ya sea solamente el piquito, ¿no? Solamente la punta, o el resto del volcán mismo. Y eso, pues vamos a decir que también es algo curioso, porque el establecimiento del pueblo de Atlixco, sí, si bien es pues por la parte agrícola, por la parte eh, eh, funcional del mismo espacio, probablemente, y eso se ha pensado a partir del estudio y del análisis de la fundación del pueblo de Atlixco, probablemente tenga que ver justo con esta visión que se va a tener siempre del volcán, ¿no? Ya sea de manera simbólica, el famoso cerro, el famoso volcán humeante, ¿no? Eh, pues de manera simbólica, ¿no? Es importante para el pueblo, pero también entendamos ahí la parte, eh, digamos, la parte funcional. Cuando el volcán entra en actividad, pues desde cualquier espacio del pueblo se pueden enterar de lo que está ocurriendo y entonces pueden refugiarse si es necesario. Entonces, pues iba a tener también, insisto, su parte práctica, el hecho de siempre poder visualizar este, este volcán. La verdad es que pues desde ahí la vista es impresionante. Es una experiencia única propiamente. Otro de los atractivos va a ser el exconvento del Carmen. El exconvento del Carmen, bueno, es de las construcciones más antiguas de Atlixco, desde los espacios constructivos más, más antiguos, y que por supuesto pues perteneció a la orden de los Carmelitas Descalzos. Fue fundado por la orden de los Carmelitas Descalzos. Esto pues es curioso porque si ustedes se acuerdan, bueno, a algunos les tocó ir a San Ángel y al mismo desierto de los leones, ¿no? Conmigo, y ya y a otros, pues ya les he platicado mucho de la misma orden de los carmelitas, pero bueno, recuerden sobre todo que los carmelitas descalzos fueron la quinta orden, en realidad la sexta orden en llegar a la Nueva España. Las órdenes religiosas que llegaron a evangelizar fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Y entonces, pues ellos se repartieron en todo el territorio, o en gran parte del territorio, y se dedicaron a la evangelización de los indígenas, principalmente, ¿no? Pues que eran los que requerían de esto. Sin embargo, a la segunda mitad del siglo XVI empiezan a llegar los mercedarios, que era una orden pues enfocada sobre todo en la salvación de los hombres, pero la salvación me refiero en la salvación terrenal, ¿no? De los hombres. Es una orden, los mercedarios, que surgió en la Edad Media, en la época de las cruzadas, para, para rescatar a los hombres capturados, ¿no? Por los musulmanes. Entonces, insisto, pues es una salvación terrenal. Por otro lado, llegan los jesuitas, una orden que se enfocó sobre todo hacia el norte del país, más allá de que pues, tuvieron sus conventos y sus colegios en el centro de México, y en la ciudad de Puebla misma tuvieron sus propios colegios, pero más estuvieron enfocados en la parte educativa y en la realización de misiones hacia los lugares inhóspitos. Y la sexta orden en llegar es la de los carmelitas descalzos, que pues venían de paso, venían con el cometido de sí establecerse en México, bueno, en la Nueva España, en estos momentos la Nueva España, pero para que desde aquí pudieran estar acudiendo constantemente a la evangelización hacia las Filipinas, hacia, hacia Indonesia y toda aquella zona de las Filipinas.
¿Qué ocurre? Que se dan cuenta, pues que eso es muy complicado, que eso de misionar pues, es bastante complejo y que pues aquí son queridos, de pronto empieza a haber una devoción hacia la Virgen del Carmen y más allá de eso, pues que no hay necesidad de entrar en conflicto con las otras órdenes porque ellos se pueden establecer muy bien en las ciudades. Y entonces se establecen en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en la ciudad bueno, en la ciudad de Toluca, en el pueblo de Celaya, y uno de sus conventos, de sus primeros conventos, va a ser este de Atlixco también. Y entonces aquí pues rompen un poquito con esa dinámica, ¿no? Si se habían estado estableciendo en ciudades para atender puros españoles, ¿por qué se establecen en Atlixco, en donde en teoría no es una ciudad de españoles, sino es una ciudad de indígena? Bueno, perdón, un pueblo, no, no ciudad, es un pueblo indígena. Resulta que de principio Atlixco pues es una villa, ¿no? No, no es como tal un pueblo, sino es una villa en donde también viven algunos españoles. No propiamente en el pueblo, sino más bien este, en las haciendas que habría alrededor del pueblo de Atlixco. Por otro lado, tendríamos la parte de aislamiento que están buscando los mismos carmelitas, que fundaron, vale decir, esta iglesia y la construyeron entre 1600 y 1620. ¿De acuerdo? Que es esta iglesia que contaba con un par de claustros en el convento que está anexo, que ahorita les muestro, y tenían una gran huerta, por supuesto, y que bueno, pues era un edificio enorme, pero que está destinado eh, a la clausura netamente. Es decir, lo que están buscando los carmelitas es un espacio aislado, un espacio que esté, digamos, alejado de una población, o de grandes poblados. Y les funcionó muy bien. Tiene una gran coincidencia precisamente con San Ángel, acá en la Ciudad de México. Bueno, en lo que ahora es la Ciudad de México, que en realidad fue en el pueblo de San Ángel. De hecho, ahí en San Ángel fundan también por estar alejados de la propia Ciudad de México. Pero ¿por qué tiene una gran coincidencia? Porque es un espacio arquitectónicamente similar. No sé si se acuerdan ustedes que el templo, la entrada del templo, bueno, ahora sí que evidentemente parándonos en la entrada del templo de frente, hacia la derecha tendríamos el portal de peregrinos, ¿sí? Y la entrada al claustro. Pues lo mismo acá en San Ángel y lo mismo allá en Atlixco. Entonces, arquitectónicamente es muy similar a San Ángel. Pero a su vez, pues la parte de las flores, ¿no? Los carmelitas fueron los que ingresaron esta actividad floral en San Ángel. No descartemos, aunque no lo sabemos del todo, aquí sí desconocemos si fueron ellos o si más bien aprovecharon, pero no descartemos que probablemente ellos pudieran haber ingresado esta actividad floral en el pueblo mismo de Atlixco, ¿de acuerdo? Entonces, por eso va a haber algo, este, digamos, va a haber algo de conexión. Me dicen que algunos no han podido entrar. Pues muy bien, esa es la iglesia. Ahora, la iglesia del Carmen sí es una de las construcciones más grandes en cuestión de dimensiones, ahora sí que en cuestión de tamaño, hacia los costados, pero con sobriedad. Los carmelitas, recuerden ustedes que trabajaban la sobriedad. De hecho, es un estilo, una especie de estilo renacentista, ¿no? Claro, aquí esta fachada, pues sí, va a tener sus modificaciones, su entrada, su acceso, va a ser con arco de medio punto, con este almohadillado de estilo neoclásico, colocado hacia el siglo XVIII.
es almohadillado, estos bloques de piedra se les llama almohadillado, porque dan la sensación de estar acolchonados. Siempre les digo, es mera sensación, ¿eh? Si le dan un golpe con la cabeza, sí duele. O sea, no es que esté blandito. Este, pero bueno, normalmente esto ingresó a México, a la Nueva España, en el siglo XVIII con Manuel Tolsa. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener esta serie de entablamentos y y de espacios decorativos que, si se dan cuenta, pues sí tiene, digamos, sí tienen decoración, pero es una decoración sobria. Lo que pasa es que ocupa gran espacio. Aquí, pues vamos a tener una inscripción, ¿no? Que algo habla de, ay, sí, algo habla de Dios, ¿no? No alcanzo a identificar qué es lo que dice, de honor, sí, de honor, no sé exactamente qué es lo que dice, pero no alcanzo a identificar. Pero bueno, es una serie de letras, por supuesto, en el entablamiento. Arriba tendríamos a la Virgen a la Virgen del Carmen en esta parte, con elementos que aparecen a su alrededor, y el escudo del Carmen también en estas columnas. Más allá de eso, no hay mayor decoración. Las columnas estriadas, es decir, con estas rayitas, de hecho son pilastras por ser cuadradas, con su capitel jónico, si lo ven aquí, la ventana coral igual custodiada por, este, por las pilastras estriadas, también con capiteles jónicos, mucho más pequeños que las de los costados. La ventana propia, ¿no? Pues tiene su ventanal, ¿sí? Con la Virgen del Carmen igual ahí al centro, en el propio ventanal, y el tercer cuerpo de esta fachada, a manera de remate, técnicamente, lo tendríamos con San Joaquín y Santa Ana a los costados, que están custodiando el nicho, en donde, bueno, es un nicho con esta forma de concha para simbolizar la pureza, y ahí estaba o estuvo la figura, la imagen de la Virgen del Carmen nuevamente, ¿de acuerdo? Con el escudo de los carmelitas otra vez hasta la parte más alta. Entonces, netamente, pues es una fachada que nos está educando y nos está insistiendo en la parte de que pertenece como tal a la Virgen del Carmen, ¿de acuerdo? A los carmelitas como tal. Eh, ya en el interior, si se dan cuenta, y volvemos al punto, quienes conocen San Ángel se acordarán que es una arquitectura muy similar, muy similar. También fue hecha por Fray Andrés de San Miguel. Fray Andrés de San Miguel fue el arquitecto del Desierto de los Leones, de San Ángel mismo, de Atlixco, de Celaya. Ahora sí que dejó mucha obra. De hecho, Fray Andrés de San Miguel es considerado el arquitecto de la Nueva España, y no porque haya sido tan famoso o porque haya construido tantos edificios, no, sino porque es de los pocos arquitectos, diremos que incluso el único arquitecto que dejó sus tratados de arquitectura escritos, y que ya, bueno, ya han sido compilados, por supuesto, por el doctor Eduardo Báez, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Estéticas, pero que pues se dedicó justamente, Fray Andrés, a la construcción de, de espacios para la Orden del Carmen. Era un fraile carmelita, fue un fraile carmelita que nunca quiso profesar como fraile, sino que siempre se mantuvo como fraile legua, porque pues si no, si hubiese profesado, hubiese tenido que dedicarse a impartir sacramentos y digamos, a la,
a la administración de una parroquia o de una doctrina de indios, ¿no? Y pues en este caso, él lo que quería era construir, era diseñar de alguna forma. Y entonces, pues por eso vamos a tener una similitud en la mayoría de los de las construcciones de la Orden del Carmen, ¿sí? Es un claustro chico, porque también recordemos que la Orden de los Carmelitas tenía cierta regulación en esto. Santa Teresa de Jesús dijo que dejó también en muchos escritos que los conventos no podían tener más de 3 metros de altura, no podían ser los claustros tan amplios, ¿no? Como los de las otras órdenes. Y bueno, no se los voy a decir ahorita aquí todos porque no me los sé tal cual, pero además para no agobiarlos con todo esto, ¿no? Pero dejó todo muy bien regulado, o sea, todo en orden, digamos, Santa Teresa de Jesús. Ahora, este convento fue abandonado por los carmelitas en 1867. De hecho, entre 1853 y el 67, con las famosas leyes de reforma, pues se van, digamos, primero viene quitarle los fueros a la iglesia, ¿no? Y entonces, pues técnicamente ya no tienen protección. Luego viene la desamortización de los bienes eclesiásticos. Entonces, quítele todas las obras de arte y todos los lujos que va a tener las iglesias y los conventos. Y luego, como estos siguen protestando, pues viene la exclaustración, o sea, el correr a todos los frailes, todos los religiosos de los conventos, expulsarlos de estos conventos. Y en ese sentido, aquí es importante mencionarlo, porque no es que los expulsen del país, los expulsan de los conventos. El asunto es que como son frailes de clausura, pues lo que buscan ellos es seguir enclaustrados por sus propias convicciones y entonces huyen del país. Pero lo que dice esta parte de la exclaustración es cancelar los conventos innecesarios. ¿Por qué? Pues porque ya no están cumpliendo la función que debieran cumplir. En teoría ellos llegan a la Nueva España, pues como todos sabemos, para evangelizar a los indígenas. Pero los indígenas y la población ya está evangelizada, entonces ya no están cumpliendo con esa función, eh, ya no hay necesidad de estar manteniendo a tantos frailes, ¿no? Y entonces por eso viene esto. Y además el país carece de recursos, el país necesita dinero, pues entonces es evidente o sea, que es una política de apropiarse por parte del gobierno de todos estos recursos de la propia iglesia, ¿de acuerdo? No nada más de los frailes, pues de la iglesia en general, de las parroquias, de las catedrales mismas. Actualmente, actualmente es conocido como el Centro Cultural del Carmen, que alberga pues, prácticamente un museo arqueológico, digo, arqueológico, antropológico, histórico, llamémosle así, ¿sí? Vale decir que también, y bueno, esto se me pasó, pero bueno, en su momento fue utilizado como cuartel para las tropas del gobierno federal en las distintas intervenciones, en la norteamericana y en la francesa. Desde ahí dependieron, y bueno, se acuartelaron más bien, ¿no? Para las distintas batallas que ocurrieron, que ya les dije, Atlixco pues va a ser importante o va a destacar en este sentido. Entonces, como les digo, pues vamos a tener piezas arqueológicas encontradas en la zona, encontradas en la región, los trajes típicos de las festividades de Atlixco, ¿no? Que al ratito hablamos de una muy importante en el Día de San Miguel, y la vestimenta de los mismos atlixquenses, si es que así se les dice.
A ver si alguien puede investigar cómo se le dice a los de Atlixco, que yo creo que es así. Ah, miren, ahí está los detalles de la fachada misma que les decía, ¿no? Donde están los ángeles custodiando. Claro, aquí es importante porque ahorita que lo pienso, yo les dije que aquí abajo estaba la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que sí está la Virgen del Carmen, ¿no? Fíjense, tenemos la luna aquí en la parte baja, el rosario que representa el rosario en forma de digamos, de óvalo, ¿no? Ahora sí que llamémosle de balón de fútbol americano, casi, casi, con el Monte Carmelo al centro, ¿sí? Y la cruz que remata a manera de cuenta, ¿no? Bueno, más bien con cuentas, más bien esta cruz. O sea, es el símbolo de la Virgen del Carmen, pero lo más importante es que tenemos la luna en la parte de abajo que nos representa como tal a la Virgen y está custodiada por los querubines, sí, estos son querubines, no, estos son ángeles. El querubín es la forma de un niño, pero sin alas. El serafín es la carita únicamente con las alas. Y el ángel normalito es el que normalmente se le representa con las alas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean, por eso les decía que que al interior del convento, perdón, la exposición no nada más es arqueológica, porque vamos a tener también muchas pinturas que pertenecieron a al mismo templo y al mismo convento, que ahora están expuestas como pues, un museo de arte, ¿no? Al final de cuentas. Los los pasillos del mismo, del claustro, ¿no? Los pasillos procesionales que dan pie a a una pequeña huerta, que dan acceso, perdón, a una huerta, y que sobre todo aquí para destacar es el tipo de techumbre. En esta imagen hay que destacar el tipo de techumbre, de nervaduras. No sé si ya lo ven. Que entonces aquí yo siempre les comento, digo, se los hago sobre todo el comentario en San Ángel, pero pues es que es la réplica prácticamente del espacio de San Ángel, que la regla de los carmelitas dice que tiene que ser un claustro bajo de no más de 3 metros de altura y austero. De principio, los 3 metros de altura van del piso prácticamente al arco, ¿sí? Esos serían casi los 3 metros, o sea que esto de las bóvedas ya es extra. Y la austeridad normalmente vendría con un techo plano, una techumbre aplanada con vigas, incluso que en otros conventos franciscanos, por ejemplo, así lo tendríamos. O sea, Fray Andrés de San Miguel, con esta parte arquitectónica de las nervaduras que son muy complicadas, no está demostrando esta austeridad, pero lo está haciendo para ganar un poquito más de altura, para que al interior, caminando, no se sienta tan encerrado, no esté tan bajo este claustro. Entonces, es una solución arquitectónica. ¿Sale? Como les dije en Atlixco, pues lo que vamos a tener son templos. Lo que destacan van a ser los templos. Ya vimos el convento y la iglesia del Carmen, que estaría a unos metros del centro de Atlixco. Del propio centro, a un ladito del Palacio Municipal, tendremos esta iglesia, esta parroquia, que es la parroquia de Santa María de la Natividad, fundada en el siglo XVII también. Si se supone que los frailes carmelitas no se van a hacer cargo de los indígenas, entonces se requiere del clero secular o de otra orden religiosa, que ahorita vamos a hablar de esos pleitos entre las órdenes, ¿no? Para que se hagan cargo de la evangelización de los indígenas y sobre todo de la administración de las almas de la población que vive ahí. En ese sentido, pues por eso es una parroquia lo que hay, porque tiene una jurisdicción parroquial. La parroquia
es el territorio que domina este párroco, el párroco que va a administrar propiamente pues, este templo, ¿de acuerdo? Es la iglesia de Santa María de la Natividad y bueno, pues la verdad es que aquí pues es una iglesia también monumental que sobre todo es muy, muy, muy bonita yo creo que aquí supieron decorarla muy bien, ¿no? Sobria, pero la decoración que tiene, por ejemplo, en el marco de la puerta que tiene su arco de medio punto, la ventana coral y el ojo de buey en la parte más alta, que son 3 entradas de luz importantes, pues le quitan esa simplicidad, ¿no? Al mismo espacio. Ahora, en su remate con todas estas volutas, ¿no? Que no es un remate cuadrado propiamente, sino es a partir de todas estas volutas, con el escudo de la Virgen y la corona, rematado con una corona, pues también dotan de un simbolismo interesante al mismo templo. Y luego combinado con una gran torre de dimensiones importantes, de dimensiones amplias, ¿no? Con 2 arcos, dos arcadas en cada uno de sus cuerpos. Tiene 3 cuerpos, bueno, 2 cuerpos en realidad y el remate con la bóveda, perdón, y el tambor de la misma bóveda que ya ahí ya no es cuadrada, sino ya es de forma octagonal, ¿no? Esto con sus columnas estípite de estilo barroco, por supuesto, es muy, muy destacable, por supuesto, aquí en Atlixco. Miren, bueno, no sé ustedes si ven con buen detalle, aquí se ve un poquito borroso la foto, pero está el Palacio Municipal que yo les comentaba y a un costado inmediatamente el Templo de la Natividad. ¿Qué detectan en esta foto? A diferencia de esta o a diferencia de... Ah, no, esta sí es la misma. Anteriormente, esta foto es ya viejita, digamos. La fachada está pintada de un tono y la torre está pintada de otro tono, de otra tonalidad. Cuando se convierte en pueblo mágico, le dan uniformidad y pintan ambas del mismo color. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vean, esto es después del temblor. Vean el desgaste que tuvo, ¿no? El deterioro que tuvo a partir del temblor del 2017. Pues sí, en efecto, fue muy dañado, o sea, se perdió o se cayeron muchos, el remate de la corona, por ejemplo, se vino abajo, hubo mucha cuarteadura, o sea, sí sufrió mucho en el temblor del 2017. Hay un proceso de restauración, por supuesto, pero que entendamos que pues, será una restauración, reconstrucción incluso, en este caso. ¿Vale? Ven ahí las distintas imágenes de la iglesia de la Natividad. Muy bien, les voy a colgar otra vez, que ya se acabó el tiempo y ahorita les vuelvo a llamar. Ahí me mencionan, perdón, nada más para dejarlo como dato, atlixquenses sería el gentilicio de esto, de los de Atlixco. Está bien. Bueno, ahorita les vuelvo a marcar.